estamos en vivo haciendo este programa que trae de todo. Por ejemplo, los eventos que se vienen en el día de hoy, que seguimos en esta celebración, conmemoración más bien de los 50 años de Memoria, Verdad y Justicia, y la universidad es un gran lugar para llevar adelante este tipo de debates y discusiones, como por ejemplo la presentación de un libro que va acompañada de un conversatorio que está por suceder ahora en la mañana. La primera oportunidad de acercarte, 11:30, está la charla con autores y diálogos sobre dictadura y desarrollo en Argentina y también en Chile, pero esa es la primera oportunidad, ¿sí? Hay más, pero para saber un poco más, para profundizar, para saber de qué se trata, estamos con los protagonistas de esta actividad. En principio estamos con el profesor de Movimientos Sociales, Mariano Meguino. Gracias por venir, Mariano. Gracias a ustedes por esta bienvenida, Cintia, muy amable. Y además estamos con el autor del libro que lleva a cabo esta presentación, que es Manuel Capitán Cianuro, ¿no es cierto? Claro. Buen día. Buen día, gracias por esta invitación. Bueno, en principio, Mariano, contanos el contexto de esta presentación. Bien, bueno, Manuel Capitán Cianuro es un viejo amigo de la casa, un autor chileno, escritor de 15 libros, y esta última etapa de su energía como escritor la ha dedicado a conmemorar, como bien vos decías, los 50 años del golpe, con una estrategia de hacer un ejercicio de memoria reuniendo testimonios, ¿no? Quizás desde este lado de la cordillera intenté colaborar con Manuel en la recolección de testimonios sobre qué te pasó el 24 de marzo del 76, cómo cambió tu vida cotidiana, apuntando al ciudadana de a pie. Generalmente los estudios sobre dictadura en nuestro país son protagonizados por las víctimas directas de la dictadura, lo cual esto es lo que nos posiciona en el mundo como una sociedad que reivindica la memoria, la verdad y la justicia. Y Manuel me propuso, más allá de los testimonios a los cuales estamos acostumbrados, la vida cotidiana de las personas. Hubo un quiebre que muchas veces lo tenemos naturalizado, imperceptible. Desde que ese día ibas a tu laburo y había tanquetas en la puerta de la fábrica, desde lo que le pasó a tu familia porque tus viejos perdieron compañeros, amigos o laburos, modos de ver el mundo que tenían nuestros mayores y niños, niñas de 20 y pico, que hoy tienen 52 años, pero que aquella época tenían 1 o 2 años, saben que algo pasó en su familia. Bueno, son 24 testimonios que reúne Manuel. Y quise aprovechar mi participación en el libro, la estancia de Manuel en nuestro país, para que hoy mis estudiantes de la materia Movimientos Sociales en 5º año de trabajo social podamos hacer un trabajo a las 6 de la tarde sobre la importancia de la acción colectiva para enfrentar el negacionismo. Lo importante que es un ejercicio de memoria, teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar con trabajadores y trabajadoras sociales o futuros trabajadores y trabajadoras sociales que trabajan en territorios donde el sujeto pueblo, la acción colectiva es central para entender la sociedad que queremos seguir construyendo, mejorando, y que le pelea al individualismo y al egoísmo que tanto se nos impone. Es así que hoy a las 6 de la tarde en el aula 120, ahí aprovecho para hacer la convocatoria, vamos a tener organizaciones sociales de territorio que nos van a venir a visitar para que charlen con Manuel, y nuestros estudiantes que tuvieron una tarea esta semana, que era leer el libro y optar uno de estos 24 testimonios y hacerles preguntas a Manuel en torno a esta pregunta, ¿no? La importancia de la acción colectiva para enfrentar el negacionismo. Así que bueno, yo acá lo dejo con el amigo, con el Capitán Cianuro, que ya estuvo otras veces en la radio, y porque bueno, es un escritor asiduo, y agradecerle también que haya dedicado su pluma, su energía para conmemorar este episodio de nuestro país que es tan caro a toda América Latina, ¿no, Manuel? Claro. Manuel, ¿qué criterios usaste para seleccionar 24? ¿Cuáles quedaron afuera? ¿Hiciste más? Contame como la cocina primero. A ver, cuesta mucho buscar los testimonios. La gente como que no es así, va a entregar un testimonio sobre todas estas características. Yo lo decía el otro día como joda, ¿no? Es más fácil preguntarle a una persona cómo se drogó y te van a decir, a lo mejor van a aparecer 30 de una,
a preguntarles qué sucedió el inicio de la noche oscura de la Argentina, ese 24 de marzo del 76. Por lo tanto, es difícil porque hay gente que tiene miedo, porque la dictadura generó un miedo, sobre todo a los mayores, y costó bastante. Estuvimos casi en las puertas de no lograr los 24. Yo necesitaba un número de 24 para hablar de la fecha 24 de marzo, ¿no? Pero se logró. Quedaron algunos después, aparecieron testimonios, quedaron fuera por una razón también de tiempo. Hice una línea etaria, o sea, desde los mayores a los menores que fueron presentando, y también hice un trabajo de línea de circunstancia entre lo que significa lo más complejo de contar su experiencia de 24 de marzo a lo que es más lo que te sucede ese día y que es más tranquilo y libre. Por lo tanto, hay un trabajo que demora un tiempo no menor. Estuvimos más o menos un año, alrededor de un año. Pero es un ejercicio que yo ya anteriormente lo había hecho, había venido a la Jauretche también con el libro Los 50 años del golpe en Chile. Por lo tanto, el ejercicio segundo sale mucho más rápido y mejor y más elaborado porque tienes la experiencia del primero. Entonces, al final, esta forma te da la posibilidad de tener un muy buen libro, muy acabado por lo demás y muy bien corregido por los mismos autores, o por quienes de repente te derivan la pluma a ti y te dan solamente la experiencia y uno lo redacta y lo termina generando. Te iba a preguntar eso, Manuel, ¿por qué vos, siendo chileno, te sentís atraído por escribir sobre el 24 de marzo de Argentina? Porque soy un curioso de la historia latinoamericana, porque no solamente lo que sucede en Chile es importante, sino Latinoamérica lo considero esa patria grande, la América morena, donde muchas veces lo único que yo lo digo en todas partes nos distancia un poco la fonética. O sea, yo hablo distinto a los argentinos como los argentinos hablan distinto a los paraguayos, o nosotros en conjunto hablamos diferente que los peruanos o los mexicanos, pero al final de cuentas tenemos una misma base histórica, o sea, los mismos conquistadores, los mismos sometimientos, las mismas alegrías, las mismas tristezas, las mismas danzas de una u otra manera, porque cuando uno habla de la zamacueca, cuando uno habla de la marinera o la cueca chilena, son muy parecidas, y no solamente en eso, en el folclore nos cruzamos, la negra canta las canciones de la Violeta Parra, el León Gieco a Chile y da conciertos y la gente lo sigue, conocemos a Cerati porque se casa con una chilena, y bueno, hace inclusive música electrónica en Chile, se saca el primer CD, bueno, podríamos hablar tantas cosas que nos unen más que los que nos separan. Por lo tanto, creo que es importante no quién es el personaje que está detrás, que en el fondo el libro es el que trasciende, sino por qué me interesa, porque soy un curioso de lo que sucede en América Latina, y por eso mismo, y porque además nos reúne y nos concita una noche oscura tan terrorífica, donde también el cóndor que se paseó por esta América Latina, y que lamentablemente tomen al cóndor, que le llaman la Operación Cóndor, que sería la Operación Buitre, porque los que estaban detrás de la Operación Cóndor son unos buitres, depredadores, carroñeros de lo peor que nosotros pudimos tener en la historia de Latinoamérica. Por ahí va, por eso me interesa un poco acercarme además a puntos de vista, ¿no? Que eso aparece mucho, o sea, lo que significaron los centros de detención clandestina. 814 centros de detención clandestina tuvo la Argentina, y ahí viene un tema que es bien circunstancial. Si son 814 reconocidos como tales y ponen una cifra muy baja en cada uno de ellos que fueron determinados, das con mucho más de 30.000. Por lo tanto, cuando hablas, el negacionista habla de que no son 30.000, si son 8.000, yo digo, aunque fuera uno, no debiera haber sucedido. Entonces, si te das cuenta, no es tan distante a que me pueda interesar lo que pasa en la Argentina. Lo que está sucediendo hoy día con el oligofrénico que tienen de presidente es muy parecido al clon que tenemos nosotros hoy día en Chile. ¿Y por qué pasa eso? Y todo hay que preguntarse por qué llegamos a este tipo de cosas. ¿Por qué permitimos que el neofascismo se vuelva a instalar como la cosa más precaria y más deteriorante para una sociedad? Por ahí va un poco. ¿Y qué pasa cuando trabajás con relatos tan
tan personales y tan variados, ¿no? Pero digo, ¿cómo manejás la distancia, la cercanía, el respeto hacia esa historia y también la empatía, la emotividad? Porque me imagino que deben estar bastante cargados estos relatos. Algunos más que otros, y la verdad hay que ser bien claro, no es un libro morbo. O sea, vas a encontrar cosas que son sufrientes, pero también están bien tratadas, ¿no? No necesito la morbosidad de contar lo que ya se sabe, los informes que existen, sabemos cómo se torturaba, cómo se aniquilaba, en fin. No va por ahí el libro. El libro va un poco más acercarte a un hecho histórico que tiene sus bemoles que son terribles, pero en el fondo también entender que hay una arrancada del Buen Pastor, de los 75, 76, que había sido tomada detenida ahí en Córdoba, y bueno, en el 76 logra escapar, pero entre medio de eso también hay, siempre hablo de Emilio, que cuenta su historia, que tiene 54 años al día de hoy, hace 50 años que vive buscando a sus padres, y hay otros personajes que vas conociendo su historia, y claro, lo que tú dices no es que uno no le corra sangre por las venas, al contrario, es emotivo de repente, y estar de repente en las presentaciones. Hemos hecho hasta el momento en Argentina, al cabo de un mes prácticamente, y un poquito más, ¿no? Hemos hecho más de 16 presentaciones, lo cual significa que hemos tenido contacto con mucha gente, y esa gente también da sus testimonios. Y hay testimonios que no están en el libro, que son espontáneos, que aparecen en el momento y que son muy emotivos, que provocan de repente la sensación de que no es una cosa así como me cuentes el carrete del fin de semana. Este no es un carrete, es una historia de vida que nos pertenece, nos reclama, nos exige memoria, justamente para frenar el negacionismo que es tan galopante en América Latina, y que de repente nos encontramos con fascinerosos que lo hacen discurso y no hay discusión entre medio. Es una verdad, una posverdad. Ahora, en esta cantidad de presentaciones, 16 es un montón a lo que montón. va. ¿Qué repercusiones se encuentran? Y de todo, ¿no? Pero también quiero saber si tuvieron la chance de encontrarse justamente con este negacionismo, con alguien que les haya planteado algún tipo de duda o de contradicción a la idea que están presentando. Ay, ¿la puedo contestar Sí, yo esa? por favor. Porque es verdad que nos costó mucho reunir los 24 testimonios, y ahora lo que ocurre es que en cada presentación surgen retestimonios, ¿no? Familiares que leen a un testimoniante que le dicen, pero no contaste tal otra cosa que también ocurrió. Y nos damos cuenta como que el libro dispara un montón de nuevas memorias. Claro, el diálogo sigue. Exactamente, ¿no? Que estaría piola tener un libro interactivo, que siga vivo. Bueno, también lo importante es que el libro esté circulando. Pero mira, nos encontrábamos de repente ofreciendo el libro allá en la Semana de la Memoria en el Parque de Agronomía en la ciudad de Buenos Aires, porque estaba Pérez Esquivel ofreciendo una charla, y se acercó un muchacho a hablarme específicamente de que, bueno, todo esto era culpa de los montoneros, porque en los 70 habían empezado matando gente. Y se acercó otra feriante que era hija de desaparecidos, y empezaron a charlar, a discutir. Y me di cuenta, la dije, ay, la pucha, qué necesario que es este libro, ¿no? Porque bueno, no solo es el negacionismo, es la construcción de subjetividades en torno a que, al fin de cuentas, fue una guerra, fue una lucha donde se cometieron crímenes de ambos lados, y se empieza a hablar de bandos. Y el libro lo que te permite es, a partir de una mirada trasandina que tiene, sobre todo con el prólogo de una parlamentaria chilena, es entender lo que ha sido el Operativo Cóndor, estos buitres imperialistas que han implantado en el Cono Sur, las dictaduras del Cono Sur en la década del 70, pero si bien no tuvimos tantos problemas como este que yo te cuento, desafíos, ¿no? Porque era un muchacho de mi edad que planteaba otra mirada del mismo asunto. Sí, ayer, por ejemplo, anoche surgió la importancia de reivindicar el grupo de historias desobedientes, ¿no? De hijos de represores, y vos también te encontraste en Entre Ríos con un testimonio que podés comentar, que creo que fue es muy movilizante. muy decidor, porque en el fondo una chica que habla y dice, me da un poco de vergüenza contarles, pero yo fui hija de un represor que llegaba en un Falcon verde a mi casa, y después supimos quién eran los que andaban en esos autos, y a mí me venían a buscar, era chiquita,
Y después, con el tiempo, entendí por qué mi mamá se había separado del papá, porque a ella también le daba vergüenza tener en casa un tipo de estas características. Después perdimos el contacto con el papá, nunca más subimos de él. Y dice, no es propiamente un detenido desaparecido. Él se fugó, se escondió, se perdió, porque obviamente había una justicia que lo estaba esperando. Entonces, ese tipo de cosas son difíciles de encontrar en el camino, pero se dan. Y qué bueno que aparezca esto. Yo creo que también sería un interesante ejercicio para quien lo quiera hacer, buscar eso también, esos testimonios de los otros, como la película, los otros, los fantasmas, que al final los verdaderos muertos son ellos. Entonces yo creo que hay un dicho, o sea, hay una escritura en un muro en Centroamérica, justamente los detenidos desaparecidos, que dice una cosa así como, los que me ajusticiaron pensaron que lo hacían, pero no hacían otra cosa que suicidarse, los opresores. O sea, yo creo que detrás de, inclusive de que pudiera estar escuchando esto, hay gente que de repente le debe en el tiempo pesar lo que hizo. Y eso a lo mejor en algún momento quisieron hablar, pero también se sintieron atrapados en no poder hablar. Porque si bien es cierto, cuesta que el que recibió la represión, la tortura, le cuesta contar su experiencia, como a un sobreviviente de Malvinas que por años no contaron su experiencia y al final se dieron cuenta que había un error ahí, un error social. Tengo un amigo que él me cuenta, estuvo en Malvinas, que él se demoró 2 años en hablar en su casa por primera vez lo que había vivido en Malvinas. Versus en la familia, no se atrevió nunca a preguntarle porque decían, pobre chico, salió tan joven, no le recordemos nada porque debe ser traumante. Entonces al final, cuando no se habla en este tipo de cosas, va pasando que de repente se construyen otro tipo de discurso. Fueron a Malvinas porque querían defender la patria y la bandera. Hay un TEC, que es muy bueno, de apellido Rodríguez, que él dice, yo no fui a Malvinas por la bandera ni por la isla, yo fui a Malvinas porque me obligaron y tenía que defender mi vida. Más allá de lo que estoy diciendo, sea una realidad de una sociedad que le corresponde algo, un territorio que no debieran nunca haberlo invadido ingleses, todo lo demás, todo eso tiene otro connotación, pero lo que te quiero decir es que, si bien es cierto, cuesta tanto contar desde el lado de el que es víctima, que también sería interesante saber, en el lado de los victimarios, qué les sucede en su vida, cómo siguen proyectando su vida, hasta dónde llega la capacidad de conciencia de darse cuenta que hicieron un gran daño, porque son igual que nosotros. O sea, cuando uno va a la ex ESMA, y se da cuenta que los oficiales comían donde abajo torturaban, tú dices que te tomabas la merienda y después bajabas a hacer tu turno. Garaje Olimpo es más o menos eso, ¿no? Comen y después van a hacer su trabajo. Bueno, es bien fuerte verlo de esa perspectiva, pero bueno, aparecen estos testimonios de repente que son como que uno no lo espera y lo busca, pero no es tan fácil. Bueno, por eso se nota que es necesario, ¿no?, hacer este ejercicio de memoria, y qué más indicado que la Universidad Nacional Arturo Jauretche para hacer esta doble presentación. Hoy van a tener un raíz de presentaciones, así que no quiero gastarlos tampoco. Pero por último quisiera pedirles una reflexión final, y pensando en esto de que hoy van a estar en un contexto de muchos jóvenes, quizás también de estudiantes, de personas académicas, de profesores, de la comunidad en general, y ¿con qué les gustaría que se queden pensando a partir de este libro, o con qué idea que les gustaría que se queden esas personas que hoy se acercan a 50 años del golpe en Argentina? Recuerdo la primera presentación que hicimos antes del 24 de marzo en un barrio, que mi hija de 18 años vino con una amiga y que se me acercó y me dijo, no puedo dejar de emocionarme, porque me dijo, Marian, qué interesante esto, yo no sabía nada. Y el otro día en Entre Ríos te pasó lo mismo, claro. Ayer, ¿no? Con un estudiante de 17 años de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de los Alimentos en Concordia, que Manuel fue invitado, ahí le agradecemos a los amigos de la Universidad de Entre Ríos, de decir, yo de esto nunca supe que hubo un golpe, le dijo una de las personas del público. Y
compas, pasa. Y no tenemos que cuestionar al que nos dice eso. Al contrario, tenemos que preguntarnos, ay, la pucha, ¿cómo que no sabe que hubo un golpe? Es que nosotros que ya estamos peinando canas, cuando ocurrió el golpe, que quizás lo lejano era la Segunda Guerra Mundial. Hoy por hoy, para muchos pibes, el golpe de Estado está tan lejano en el tiempo como en aquella época para nosotros la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces hay un ejercicio de memoria. No estuvimos cuando San Martín cruzó los Andes, ni estuvimos el 25 de mayo de 1810, pero hubo una educación que nos hizo estar seguros que eso ocurrió y hasta creemos que hemos estado, hasta con paraguas en 1810. Sin haber estado, la memoria, la construcción de ciudadanía. Bueno, hoy por hoy este es el desafío, creo que tenemos las instituciones de educación superior con nuestros jóvenes, ¿no? Muchos tienen una formación previa, en la casa el tema se ha conversado, la escuela secundaria en nuestro país y la Semana de la Memoria, a partir del 24 de marzo es una efeméride, hacen su trabajo muy bien, pero nos encontramos con jóvenes que nos dicen, ay, yo no sé lo que pasó. Entonces, me parece que ahí tenemos un laburo importante para hacer y creo que hoy vamos a seguir sorprendiéndonos. Bueno, siempre es sorprendente, lo que dice Mariano está bien en su punto, ¿no? Nosotros no tuvimos, lamentablemente, Hollywood detrás para que nos contara la Segunda Guerra Mundial, o sea, y no aparecen los verdaderos criminales, muchas veces se caricaturizan y son los salvadores del mundo. Yo creo que lo que se queda en este caminar por las letras con este libro es justamente que el nunca más no sea un eslogan, que la gente cuando vea en la calle una figura de los pañuelos de la abuela o de la madre, no se quede preguntando por qué se pinta eso en la calle, sino se pregunten por qué pasó eso. Y en eso tenemos una gran responsabilidad, y tenemos gran responsabilidad sobre todo aquellos, no solamente los que hacemos letras, sino los dirigentes políticos que muchas veces hacia los jóvenes los miran como darles charlas de qué es su movimiento, su forma, su estilo, pero nunca se preguntan qué no hicieron para que llegara un Milei a ser gobierno, porque ahí hay un error de nuestra generación, que hicimos algo mal. No podemos tener un loco de mierda como Milei gobernando la Argentina. ¿Qué le pasa a la Argentina? ¿Qué le pasa a Chile? ¿Qué le pasa a Ecuador? ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos le pasa muchas cosas porque vive un karma permanente. Pero ¿qué le pasa al mundo que tenemos un neofascismo galopante? Y que más encima aparezcan fascinerosos diciendo que el fascismo es de izquierda o que el nazismo era izquierda. O sea, no, por favor. Pongamos los contextos donde están como corresponde. Por eso creo que es interesante este tipo de libros y todo lo que se escribe alrededor de esto, para que ese nunca más no sea un eslogan, sea una realidad de conciencia, y bueno, eso nos permite un poco aportar un poco del freno al negacionismo, que es lo que andamos buscando detrás de toda esta escritura. Tal cual, completamente necesario. Gracias por traer también el libro a la radio. Hoy entonces, doble presentación aquí en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, con este libro 50 años del golpe en Argentina, con todos los testimonios, 24 testimonios que son más que necesarios. Así que muchísimas gracias, Mariano Meguino. Muchas gracias, compás. Profesor de Movimientos Sociales, y Manuel Capitán Cianuro, el autor del libro. Gracias. Gracias a ustedes. Cuando yo te escribí esto, todavía no te llevaba en mi vientre, pero igual te sentía, amor. Tu papá, tu mamá, ojalá que lo conozcas. Y si te quedas solito, sin tu papá y tu mamá, nuestros amigos te cuidarán, te darán amor y te enseñarán a luchar. Quiero que seas vos quien siga nuestra lucha, que seas auténtico, sincero, y que algún día te enamores de alguna chica honesta, que la quieras como yo a papá y como papá a mí. Sabes que sos la esperanza de la nueva sociedad, de un sistema justo. Te dejamos como herencia amor, espíritu de lucha y un camino preparado para que puedas ver la revolución y el pueblo contento. Ojalá podamos tenerte, jugar cuando un pequeño, enseñarte a caminar, llevarte de la mano por el camino de la honestidad.